Sí, señor presidente. Voy a tratar de articular lo que tengo para decir en dos instancias. Primero me voy a referir a la norma en cuestión. Me parece sustancialmente importante. Me parece un aporte valioso, independientemente del lugar de procedencia, sino fundamentalmente por el lugar hacia donde se dirige. Recién el diputado Blanco hablaba de la audacia. Yo creo que hay que tener audacia para tratar de generar en algún momento las discusiones de fondo que algunos gobiernos, no este que lleva 8 meses, algunos gobiernos que estuvieron anteriormente nos generaron. Entre esas, empezar a considerar qué son los jardines maternales. Porque probablemente para el diputado Blanco, su jardín no era un comercio, pero seguramente para el dueño del jardín maternal donde iba el diputado Blanco, cuando le llegaba la factura de luz o el monotributo, o tenía que inscribirse en su municipalidad, lo hacía seguramente como un comercio común y corriente. Básicamente porque la ley de educación de la provincia de Santa Fe no existe y porque en nuestra provincia estos jardines, desgraciadamente, viven situaciones anómalas. En algunos casos sus empleados son monotributistas, en algunos casos sus empleados son empleados de comercio y en algunos casos sus maestros son directamente trabajadores en negro. Con esa realidad, con ese complejo explosivo, con ese cóctel que juega por un lado con lo más sensible que tiene nuestra familia, que es la educación de nuestros hijos, y lo más sensible que tiene el hombre y la mujer, como diría el general Juan Domingo Perón, que es la víscera del bolsillo, con esa realidad compleja tenemos que convivir en la provincia de Santa Fe. Entonces la audacia sería discutir una ley de educación, que ya ha tenido en esta Cámara varios intentos y veo varios diputados online y presentes que han tenido el gesto y la contundencia de discutirlo. Discutir una ley de educación que prevea que estos establecimientos educativos en donde albergamos la esperanza y el depósito no solo de la educación, sino también de la formación de parte de nuestros niños y de parte de nuestra familia, sean considerados como instituciones educativas a tal fin. Ahora, el cóctel explosivo del que hablo genera un proceso diverso que también requiere atención diversa y es lo que ha estado haciendo en primer lugar el Estado Nacional. El Estado Nacional ha tomado esta diversidad, esta complejidad de problemas y ha resuelto en función claramente del principio de igualdad. Igualdad ante la igualdad de los casos. Y así llegamos a tener situaciones que han sido resueltas a través del IFE. Y así hemos tenido situaciones que han sido resueltas a través del famoso ATP, que le permite al empleador cubrir un porcentaje del salario de sus trabajadores. Y así hemos tenido inclusive situaciones aún más desgraciadas, en donde no hemos tenido la posibilidad de cubrir ni por IFE ni por ATP la actividad que desarrollan noblemente estos jardines maternales. Por eso el problema es complejo, porque la realidad es compleja y la solución complejiza aún más la respuesta por parte del Estado. Y por eso necesitamos que estos 457 establecimientos educativos oficializados en la provincia de Santa Fe dejen de ser situaciones anómalas que se regulan de acuerdo a un municipio o de acuerdo a la normativa específica de una actividad comercial o habilitadas por alguna otra situación y pasen a ser parte del proceso de educación formal. Nosotros instamos humildemente a discutir la ley de educación provincial que incorpore formalmente a los jardines maternales y de infantes en el proceso educativo. Instamos al reconocimiento de la naturaleza educativa de este tipo de instituciones y a que el Estado no tenga que subsidiar, no tenga que remediar, no tenga que salir a correr detrás del problema, sino que los prevea en el proceso de formación educativa. Y es por eso, porque valoramos la naturaleza educativa de estos establecimientos y el esfuerzo que han hecho sus propietarios y el esfuerzo que hacen sus trabajadores, que vamos a acompañar esta norma que en un principio no teníamos decidido acompañar. Norma que vamos a acompañar con algunas diferencias. Y me permito plantear solamente dos que marcan una diferencia del dictamen que se ha obtenido, pero que nos va a tener acompañándolo en general finalmente con estas pequeñas discrepancias. La primera discrepancia que tenemos es básicamente que nosotros consideramos que en una situación de excepcionalidad
durante el 2020 el Estado va a tener que hacerse cargo de reparar una pérdida económica enorme para este tipo de instituciones, y como contraprestación estamos pidiendo que el año que viene, si esta vacuna del COVID aparece y podemos empezar a funcionar en una normalidad, estas instituciones generen a manera de contraprestación la posibilidad de establecer hasta un 20% dentro de sus cupos de chicos que por distintas dificultades económicas sean directamente enviados por parte del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social o a través del Ministerio de Educación. Estamos previendo un número que nos parece razonable, que el 20% de la matrícula que se genere el año que viene en estos jardines maternales sea para pibes carentes de posibilidades, enviados directamente por el Estado a los distintos jardines de las distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, para que en alguno de estos 457 establecimientos educativos también puedan hacer sus primeros pasos educativos, sus primeros nidos de contención, sus primeras tardes o mañanas de alegría. Y ahí tenemos una diferencia porque nos parece demasiado poco lo que está contemplado en el proyecto de la mayoría, que dicho sea de paso, parece paradojal que se considere una institución educativa cuando en realidad se está de alguna u otra manera eligiendo un criterio que privilegia los niveles de facturación de los jardines. Lo segundo que no vamos a acompañar es el fondo de estos 180 millones de pesos. Y no porque hagamos una evaluación si es mucho, si es poco, si alcanza o no alcanza. Simplemente como sucedió recién en la ley que votábamos con media sanción del Senado y que volvía para establecer esa asignación a los reemplazantes, nosotros consideramos que la política salarial y que la política económica la tiene que fijar el Poder Ejecutivo. Y es por eso que apelamos a otorgarle una herramienta que sea completada con una acción de gobierno. Una acción, como diría el diputado Blanco, audaz, que permita trascender claramente el escenario de mezquindad partidaria y que permita complementar alguna acción que yo quiero destacar que el Estado provincial ya ha hecho conjuntamente con el Gobierno nacional. A la acción del IFE y a la acción de los ATP hay que sumar dos cuotas de 14.590.000 pesos que el Estado provincial ha puesto en estas 457 instituciones y 25.360.000 pesos que a partir del día de mañana se van a hacer efectivos para que 457 instituciones dedicadas a la infancia, a estos jardines maternales, terminen recibiendo por parte de la provincia de Santa Fe 119.000 pesos aproximadamente en lo que va del transcurso de esta pandemia. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no. ¿Repara el daño causado? Mucho menos. Pero demuestra la acción de un Estado presente que ante una situación excepcional, no solamente por la aparición de este COVID, sino porque la actividad que realizan estos jardines impide volver, aún con protocolos sanitarios mediante a la actividad, no se encuentren solos y desamparados. Por eso valoramos la ley y valoramos la discusión. Y también queremos poner las cosas en orden para que no se digan cosas que a veces suenan muy contundentes, pero que no tienen asidero en la realidad. Ojalá los 180 millones de pesos que fija el proyecto sean más o menos, pero fundamentalmente más de lo que el Estado provincial destina en publicidad, según el diputado Blanco. ¿Saben cuánto destinó la provincia de Santa Fe en publicidad desde el año 2007 al 2019? 5.600% de aumento en publicidad. 1.292 pesos en materia de millones, ¿no? 1.292 millones de pesos en materia de publicidad en el año 2019. Tuvo más presupuesto la publicidad que el Ministerio de la Producción, que es un ámbito donde se podrían atender algunas de estas problemáticas. O sea que me parece poco feliz que la publicidad sea uno de los parámetros para comparar la acción de nuestro gobierno, porque si hay un gobierno que ha hecho de la publicidad una política de Estado, ha sido el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, independientemente de las críticas que uno pueda hacer. Entonces, la verdad, señor presidente, que nosotros vamos a acompañar, creemos firmemente que la solución no es esta, entendemos que la acción de gobierno es insuficiente, más allá de la buena voluntad, pero también creemos que hay un Estado presente
y que la discusión que esta Cámara tiene que dar, así también como pasó recientemente cuando tratábamos la problemática de los ecocidios, tiene que ver con discutir en la Ley de Educación estos procesos que hoy se encuentran librados a la informalidad, abandonados a su suerte, y que en el primer escenario de tambaleo económico son parte y carne de cañón de los procesos de ajuste que en este caso a través de una pandemia estamos viviendo todas y todos los santafesinos. Bregamos por acompañar esta ley, vamos a acompañar esta ley en general, vamos a votar en contra de estos artículos en particular porque entendemos que la potestad de asignar los fondos corresponde al Poder Ejecutivo y porque entendemos que tiene que haber un porcentaje de participación importante de los pibes y las pibas que no puedan pagar una matrícula el año que viene y que eso se tiene que encargar el Estado. Y con el planteo y la reserva de discutir una ley de educación que incorpore estos procesos a la formalidad, deseamos que estos jardines tengan en lo que queda del año el mayor acompañamiento posible.